El modelo del dashboard que vamos a trabajar es este, miren. Aquí tenemos el modelo del dashboard, ¿no? Este vamos a tratar de hacerlo parecido. Muy simple, muy sencillo, que incluso vamos a incluir algunos elementos interesantes. Este dashboard lo vamos a hacer en función de un indicador que corresponde a un proceso de la cadena de suministro, que es planificación de la demanda, ¿ok? Y ese indicador que vamos a trabajar es el error de precisión. Primero es importante entender qué cosa es el error de precisión. Aquí tengo la lista de todos los reportes que vamos a trabajar, pero primero hay que entender qué cosa es un error de precisión, ¿ok? El error de precisión normalmente es la desviación que existe entre un valor real y un valor, entre el valor real y el valor presupuestado. Lo explico de esa forma porque no necesariamente es en función de la venta, ¿correcto? Podría ser en función de un valor real. Así que eso ustedes lo pueden replicar en cualquier proceso, en cualquier área. Mientras ustedes hagan un presupuesto, por ejemplo, presupuesto de compras, presupuesto de inventarios, cualquier presupuesto, ese presupuesto se puede comparar con el valor real, ¿ok? Entonces, ese concepto de el error medido a través de la diferencia entre la venta y el pronóstico se puede replicar para cualquier variable, producción, lo que sea. O sea, simplemente comparamos el valor real contra el presupuesto. Y siempre se compara en valor absoluto, ¿ok? Es decir, que esas diferencias siempre se tienen que presentar de forma positiva, ya que si lo presentamos de forma negativa, ¿correcto? Es posible que matemáticamente cuando hagamos algún cálculo, por ejemplo, un promedio o alguna suma, el efecto de los signos podría inducir a un error, ¿no? Ustedes saben que si uno tiene, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo voy a colocar un valor que te sale -5, luego por ahí tengo 2, por aquí tengo 2, por aquí tengo 7 y por aquí -7. Si nosotros sumamos, por ejemplo, esto, calculamos el promedio de todos estos elementos, si ustedes se han dado cuenta, te da 0. Y eso te podría inducir a un error si es que uno piensa que no ha habido ningún error en este caso. Cuando no es así, ¿no? En todos los casos ha habido error. Sin embargo, algunos errores han sido por defecto y otros por exceso. Así que hay que tener cuidado. Por eso que normalmente la presentación de este indicador siempre es de forma absoluta, en positivo siempre se presenta. ¿Y cómo se calcula? Miren, es muy simple. Es el valor absoluto de la diferencia que existe entre la venta y el pronóstico, es decir, el valor real y el presupuesto, entre el valor real o la venta. ¿Correcto? Estoy tratando de replicarlo a cualquier variable. Entonces, ¿cómo se calcularía? De la siguiente forma, miren, solo para entender el cálculo del indicador. Voy a insertar una función que me ayuda a calcular el valor absoluto. Esa función en Excel es la primera de todas las funciones, ¿no? Se llama la función ABS o valor absoluto. Inserto la función valor absoluto y hago lo siguiente. Abro paréntesis y resto. En este caso la venta, pero ojo, como les dije, ¿no? Podemos replicarlo a cualquier variable. Sería el valor real en realidad. Menos el valor del pronóstico o el presupuesto, cierro paréntesis, entre el valor real. ¿Correcto? Así se mide el error de precisión. Y luego esto lo copiamos hasta el final. Un error, vamos a dar lectura de lo que significa el resultado, ¿no? Si nos da un error igual a 0, significa que el valor real es exactamente igual al pronóstico. Ustedes saben que en la vida real lo primero que tú haces es un presupuesto. Tú primero planificas lo que vas a vender, ¿correcto? En este caso, o lo que vas a ejecutar si fuera cualquier otra variable. Tú primero planteas un presupuesto, planteas un pronóstico, planteas un forecast, y luego tú el valor real ya lo comparas contra lo que habías pensado ejecutar o vender en este caso, ¿no? Si te da un error de igual a 0, significa que este error, que el valor real es exactamente igual al pronóstico. Si te da un valor superior a 0, es decir, positivo, podría ser un error por defecto o un error por exceso, ¿no es cierto? Pero finalmente es un error, como en el segundo caso, en donde tú habías pensado vender casi 500 unidades, sin embargo vendiste 407. Por lo tanto, hay una diferencia, hay una desviación de un poco más del 20%. ¿Ok? Mientras más grande es esa variación, más lejos está o sea, más lejos es la brecha entre lo que habías pensado ejecutar y lo que finalmente se dio. Aquí el objetivo es que sea lo más pequeño posible, ¿no? Sobre todo porque cuando uno trabaja en función de presupuestos, pues tienes todo un plan de trabajo detrás, ¿no? Por ejemplo, comprar productos, si obviamente esa desviación es muy alta, puede impactar en diferentes procesos. ¿Ok? Entonces, esto es importante saber para ahora empezar a trabajar nuestro dashboard. ¿Correcto? Miren. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es tener la base de datos, ¿no? Como lo había comentado. Sí, Abel, adelante. Tengo una duda. ¿Cuál sería el porcentaje permitido? Ah, eh, ok. El valor referencial, el valor benchmark.
¿Sí? Mira, aquí el objetivo en cuanto al error siempre es que sea el más pequeño posible. El error perfecto es igual a 0, pero yo recomiendo siempre tener desviaciones por debajo de 10%. Yo te diría que ese tope, dependiendo de la industria, tendría que estar por debajo de 10. En todo caso, establezcamos algunos rangos. Referencia 10%, menor a 5 yo te diría que es bastante bueno. Entre 5 y 10, aceptable. Por encima de 10 hay que trabajar. ¿Sí? ¿Quedó claro, André? Gracias. Abel, perdón. Sorry. Sí, muchas gracias. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar estos errores. No se olviden que esto no necesariamente se aplica a ventas, solo a ventas. Lo pueden ustedes replicar a cualquier proceso de sus empresas, de su compañía. Simplemente es comparar un valor real contra un presupuestado y calculamos esa brecha. ¿Ok? Le hicieron una consultita, disculpe. Sí, dale, Ariel. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches. Disculpe una consulta. Entonces, ¿el error puede, de acuerdo al porcentaje, puede sobrepasar el 100%? No. Nunca sobrepasa el ¿No? 100% porque es una variación, ¿no? No, nunca sobrepasa. Ok. Sí, nunca sobrepasa el 100%, ¿no? Por más que aquí coloques, pues no sé, el 0, podría ser, pero no, te sale igual un error, ¿no? Pero nunca es mayor a 100%, eso es el tope. Ok, perfecto, Alicia, gracias. Excelente. Sí, pero tenemos que buscar ahí que sea el menor posible, ¿no? Mientras más pequeño es, mejor es el performance del indicador. Debemos buscar ahí lo Correcto. mejor, ¿correcto? Por eso que es Sí, clave gracias. hacer un buen pronóstico, ¿no? Hacer un buen presupuesto, eso es clave. Porque eso, en función de ello, es que se despliegan pues un montón de actividades, ¿no? Relacionadas. Correcto. Perfecto. Gracias, Alicia. Excelente. Ok, entonces miren, aquí tengo ya la base de datos. Esta base de datos se ha construido, se ha bajado del sistema y hemos construido y le hemos agregado algunas variables adicionales para que sea más rico el análisis, ¿correcto? Si ustedes se han dado cuenta, hemos agregado, por ejemplo, la familia, hemos agregado quién es el responsable de esa planificación, que le hemos llamado planner, hemos agregado también un canal, ¿correcto? El canal de ventas, hemos agregado la ciudad también para poder hacerlo más interesante y finalmente tenemos aquí los resultados, miren. Tenemos la venta, el presupuesto y aquí algunos indicadores adicionales que es parte de todo el modelamiento de los datos que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, cuando elaboramos un dashboard, como su nombre lo indica, ¿no? Dashboard viene también de dinámico, tiene que ser algo dinámico, ¿correcto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir esta base de datos que está en bruto en un rango dinámico. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en Excel? El Excel tiene una herramienta muy interesante que te permite justamente convertir esta base de datos en bruto en un rango dinámico. Y es dinámico porque conforme tú aumentas registros o conforme tú disminuyes, siempre está relacionado al objeto. Es decir, que cualquier actualización que se haga siempre lo va a incluir. Y eso es importante, ¿no? Cuando uno hace una tabla dinámica, por ejemplo aquí, ¿no? Si yo cojo la base de datos y hago una tabla dinámica, miren lo que sucede. Si yo hago una tabla dinámica directamente, mira, si hago una tabla dinámica directamente, me aparece un rango. Te dice que esta tabla dinámica que tú vas a generar, a ver, permítanme un segundito, que me parece que alguien está, voy a borrar las anotaciones, ¿ya? Un segundito. Listo. Sino que parece que alguien por error estaba colocando algunas anotaciones en la pantalla. Ok, listo. Entonces, miren lo que les decía. Si nosotros comenzamos a generar pivots o tablas dinámicas a partir de un rango en bruto, siempre te muestra un rango inicial y un rango final, como en este caso, ¿no? Empieza en la fila 1 y termina en la fila un poco más de la 18.000. ¿Ok? Entonces, si nosotros luego actualizamos, agregamos más información de los siguientes meses, ¿qué va a suceder? Va a suceder que cuando tú quieras actualizar, tienes que estar entrando a todas las tablas dinámicas y comenzarlo a agregar de forma manual. Y la idea es que sea dinámico. Simplemente tú completas la información y actualizas en un instante y todos los reportes se tienen que actualizar. ¿Correcto? Por esa razón es que no se recomienda trabajarlo así en bruto, sino hay que crear un rango dinámico. ¿Y cómo se crea un rango dinámico en Excel? Mediante una herramienta. Mira, esa herramienta se llama tabla. Así que te vas aquí al menú insertar y vas a insertar, vas a darle clic donde dice tabla, ¿correcto? La tabla ya te reconoce el rango de datos, ¿no? Muy parecido cuando se insertaba la tabla dinámica. Te dice que empieza en la fila 1 y termina en la fila 18.121. También te reconoce los encabezados. Normalmente el encabezado es la primera fila. Así que le voy a dar a aceptar, ¿ok?
Perfecto, mira, le doy a aceptar. Incluso ya le di un diseño a la tabla, ¿correcto? Si te das cuenta, es un diseño con diferentes estilos. Incluso cuando ya hemos creado la tabla, se habilita arriba un nuevo menú que se llama diseño, ¿ok? Que tiene en la parte superior derecha diferentes estilos. Miren, ustedes pueden colocar los diferentes estilos que le puedan dar los colores, todos los colores lo pueden configurar, de acuerdo como quieren. Yo lo voy a dejar con ese estilo predeterminado. Asimismo, en la parte superior izquierda, tengo el nombre del objeto, de la tabla, ¿correcto? O sea, esta base de datos ya tiene un nombre. Entonces, cuando nosotros querramos llamar a esta base de datos simplemente por el nombre de la tabla, lo vamos a hacer. Por ejemplo, voy a colocarle como nombre tabla-demanda, ¿correcto? Así lo voy a llamar. De tal manera que ya va a estar vinculado. ¿Qué más? Tenemos que ir completando algunos datos importantes para la elaboración de nuestros KPIs. Normalmente, yo lo que hago, chicos, es que todos los campos que sean, o todos los elementos que sean cálculos, yo normalmente le cambio el color al encabezado. ¿Ok? Aquí le pongo otro color. Por ejemplo, le voy a poner un color negro. ¿Por qué hago esto? Porque visualmente a mí me permite identificar dentro de mi tabla cuáles son elementos o datos y cuáles son elementos calculados. Entonces, si ya le pongo un color, yo voy a obviamente identificar que estas columnas son cálculos. Entonces, cuando yo quiera actualizar, por ejemplo, toda la base de datos completa, yo ya sé que no tengo que eliminar, por ejemplo, estas columnas, porque contienen solamente fórmulas, de tal manera que yo solamente eliminaría el resto, ¿ok? Y ya no estas columnas. Entonces, empecemos a calcular estos datos que nos van a ayudar a poder presentar nuestro dashboard, miren. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser esos datos? Primero calculamos el error, ¿no? Que ya lo habíamos calculado. Entonces, para calcular el error, ¿qué hacía? Insertaba la función valor absoluto, ¿no? La función valor absoluto es la función ABS. Abrimos paréntesis y selecciono los datos. Y era la venta. Miren, esto es importante. Cuando ustedes ya crean una tabla en Excel, ya los nombres de las celdas cambian. Ahora siempre se configura y se respeta el nombre de la columna o el campo, mira. Ok, si ustedes se han dado cuenta, ya aparece por defecto el nombre, ¿no? Dice @venta, es el nombre de la columna. Y no te aparece la coordenada de la celda, ¿no? Que es J2, por ejemplo. Dentro de una tabla sucede eso, que está vinculado con el nombre del campo, el nombre de la columna. ¿Ok? Completo la fórmula, sería menos la columna donde está el presupuesto, cierro paréntesis, entre el valor de la venta. Y listo. Ya tengo, miren, ya tengo mi error. Ya tengo el error aquí, miren. Aquí tengo el error. ¿Correcto? Este es el error de precisión. Adicionalmente, voy a calcular aquí unas 3 columnas. Unas 3 columnas, porque me van a ayudar a poder construir el dashboard, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta en el modelo, yo tengo aquí una especie de botella cilíndrica que tiene una base y una tapa. ¿Correcto? Esa base y esa tapa, yo le coloco por defecto unos valores que son referenciales que tienen más o menos el grosor de la base y la tapa. En todos los casos le voy a poner que sea igual la base a 2%. ¿Ok? 2%. Acá me he equivocado. Es 2%. Listo. Y la tapa también es exactamente igual a 2%. ¿Correcto? Este es el grosor nada más de la tapita. Es un valor fijo, chicos. ¿Ya? Es un valor fijo. Y la diferencia, ¿correcto? La diferencia que nosotros vamos a tomar en cuenta para la parte que se va a graficar dentro, o sea, es como decir que yo tengo el 100%, tengo 2% de la base, 2% de la tapa, tengo el error, así que la diferencia no es más que calcular lo que me falta para completar 100%, es decir, sería 1 menos el error, 1 menos la base y menos la tapa, ¿correcto? Y ya tengo la diferencia. De tal forma que estos 4 elementos, miren, siempre va a sumar 100%. ¿Ok? Esto solamente es algo visual, porque cuando yo quiero elaborar este error de esta manera, yo tengo, si ustedes se han dado cuenta, abajo la base y arriba una pequeña tapita. ¿Correcto? Es una presentación nada más del error de esa forma. ¿Correcto? Perfecto. Y ya listo, miren, ya terminé toda mi tabla. ¿Correcto? En este caso, esos son los únicos campos calculados que yo voy a necesitar para empezar a calcular mis reportes.